La libertad de Cuba. No entiendo mucho la pregunta. ¿La libertad de Cuba? Mira, yo no creo que no creo que para mí la libertad de Cuba sea una obsesión. Porque en primer lugar, Florencia, yo no creo en la libertad de Cuba. O sea, lo primero que habría que definir es, vale, Cuba libre, viva Cuba libre. ¿Cuba libre de qué? Del totalitarismo. El totalitarismo puede ser una dictadura, puede ser una tiranía, pero no es identificable como algo de lo cual tú te vas a liberar. El par, la dicotomía que pueda haber ante el totalitarismo es la democracia. Totalitarismo versus democracia. Pero la libertad de Cuba, hubo un tiempo, Flor, en que esto tuvo algún tipo de significado. La época de Batista. Hubo un movimiento para lograr la libertad de Cuba hacia alguien como Batista, que había usurpado los poderes constitucionales, porque la diferencia entre el castrismo y el batistato es que Batista había hecho un golpe de Estado subvirtiendo el orden constitucional que venía con sus debilidades y sus cosas desde 1940. Entonces, contra Batista, sobre todo el estudiantado y no Fidel Castro, que es un postalito, un descarado y un mentiroso. Y tú dices que yo tengo obsesión con la libertad de Cuba. No, a lo mejor yo tengo una obsesión con Castro porque me hizo la vida un ajo, me hizo la vida un mojón. Pero con la libertad de Cuba, yo creo que hubo luchadores por la libertad de Cuba. Hubo luchadores que se unieron incluso al ejército rebelde y fueron luchadores por la libertad de Cuba, porque había que liberar a Cuba del yugo impuesto por un golpe de Estado que removió el agarre constitucional de 1940. O sea, había que liberar al pueblo para que pudiera haber elecciones y todo eso. De eso se aprovechó Fidel Castro. Fidel Castro no es un luchador por la libertad de Cuba, aunque tuvo dentro de sus filas gente que luchaba por la libertad de Cuba con dignidad. Aunque si me pongo muy pesado, los únicos luchadores por la libertad de Cuba fueron los mambises. Los demás eran burgueses en medio de una guerra civil. Pero bueno, vamos a admitir que bueno, no voy a admitir nada, no. La lucha por la libertad de Cuba se acabó en 1898. Después vinieron rencillas civiles. Así que, sensu estricto, no hay luchadores por la libertad de Cuba. Y muchísimo menos ahora. Porque no tienen, y es lo que me pasa a mí con el exilio, con la oposición, que es muy diferente el activismo opositor que la lucha por la libertad de Cuba. El activismo opositor nadie lo puede negar. Ahí hay figuras. Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Anameli Ramos, Omar Ruiz Urquiola. Y dentro de ellos destacan verdaderos luchadores por Cuba. José Daniel Ferrer, Félix Navarro, la fallecida Laura Pollán, Berta Soler, Marta Beatriz Roque, mi hermano Pablo Pacheco, son luchadores por Cuba, pero no por la libertad de Cuba. Porque para que haya una verdad, ¿qué carajo, Flor, es la libertad? O sea, ¿cómo tú defines, o en este caso yo, cómo definiría yo la libertad? Bueno, la libertad tiene mucho que ver con el poder. La libertad consiste en poder decir que no y en poder ser absolutamente responsable de las consecuencias de tus actos. La libertad es expresarte sin miedo, que nada te coaccione, que tú no tengas miedo a que mañana por las opiniones que tú expreses alguien vaya a tener una opinión o que pueda ser sometido a la cancelación, y el miedo con que la comunidad cubana alimenta los rencores, las rencillas y las mierdas, porque somos un exilio mierda. Y cuando digo que somos un exilio mierda, estoy yo ahí porque no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en la mierda que estamos de acuerdo. No podemos decir, coño, lo que queremos es que se acabe aquella mierda, vamos a ponernos de acuerdo en esto y hacerlo. No, Flor, no.
No hacemos ni siquiera eso, porque vivimos en parcelas muy dosificadas de poder y sobre todo de poder adquisitivo. De acuerdo al espacio que ocupemos en el exilio, en la diáspora, así nos expresamos. Hubo, por supuesto, grandes luchadores por Cuba. Sumado a los que hay, hubo grandes luchadores, porque gústele a quien le guste, esté de acuerdo o no con sus métodos. Luis Posada Carriles fue un luchador por Cuba. Los hermanos Novo Sampol fueron luchadores por Cuba. Santiago Álvarez es un luchador por Cuba. Y un inmenso ser humano como Ramón Saúl Sánchez es un gran luchador por Cuba. Pero ¿quién somete a Cuba? ¿Quién somete a Cuba? El comunismo. A ver, cada vez que me dicen eso, a mí me hierve la sangre, porque yo te puedo asegurar, a ti y a cualquiera, ¿no? A vos, que a ti te gusta que te hablen argentino, que la inmensa mayoría de los miembros del Partido Comunista de Cuba no tienen ni pajolera idea de lo que es ser comunista. No lo saben, no tienen ideología, no tienen nada. No tienen nada de idea. Son cerebros oportunistas que se meten en el Partido Comunista por los que le pueda caer. De la misma manera que hay muchos en el exilio que llegan aquí, se convierten en opositores de Twitter por lo que les pueda caer. Y eso es muy triste, porque la libertad de Cuba es un mojón. Eso no existe. La libertad de Cuba es simplemente que el cubano sea libre. Y el cubano, para lograr la libertad de Cuba, que tú dices que yo estoy obsesionado, la menciono, claro que la menciono. Porque es algo con lo que trabajo, es algo con lo que sufro, porque Cuba duele. Pero yo te digo algo, la libertad de Cuba lo primero que tienen que hacer los cubanos es liberarse de sí mismos para después poder hablar de la libertad de Cuba. Lo primero que tienen que hacer los cubanos es darse cuenta que los une y no estar fajados y enfrascados en aquello que los separa. La libertad de Cuba, esa quimera de que se vaya el totalitarismo de una vez y que de alguna manera desaparezca el yugo opresor del comunismo, que ese sí es cierto, pero lo importante, creo yo, lo importante es determinar de una vez por todas qué queremos hacer con ese país. ¿Qué queremos hacer con ese país? Se fueron, el exilio, salvo unos pocos, se fueron del país. Averigüen las razones, pero eso se lo tiene que preguntar cada uno. ¿Por qué cada uno se fue del país? No es una pataleta que tengo yo por mi forma de ser antisocial y porque tenga cierto rechazo hacia lo mío. No tiene nada que ver con eso, Flor. Tiene que ver con una conciencia de lugar, con una conciencia de pueblo, con una conciencia real. Mira, yo creo que el pueblo cubano, y el pueblo cubano lo uno a todo, la gente que está afuera, la gente que está adentro y la gente que no ha nacido. El pueblo cubano en lo micro es muy generoso. O sea, hay un tsunami, un huracán, un tornado, una pandemia, una gripe, cualquier historia de esta, el pueblo cubano se une en el exilio, se consiguen medicinas, se mandan para Cuba, se hace un entramado solidario que aquello no tiene nombre. Pero somos profundamente egoístas en lo macro. No somos capaces de tenderle la mano a quien piensa diferente. No estoy hablando de los comunistas, que con eso no hay mejor comunista que un comunista apendejado. No digo muerto porque estoy... Pero lo digo entre... o sea, yo no pienso igual, lo puedo decir aquí, que líderes opositores. Yo no tengo la visión de la Cuba futura que pueda tener un hermano mío como, no sé, yo no tengo la visión que pueda tener de Cuba que pueda tener Orlando Gutiérrez Boronat. Yo tengo una visión mucho más liberal, mucho más democrática, mucho más abierta.
Yo no tengo la visión de aquellos que dicen que los partidos socialistas no pueden participar en las elecciones. Yo creo que todos en democracia, todos tenemos derecho a participar en las elecciones. Yo no tengo la misma visión de Cuba que pueda tener un expreso político que lo han torturado y que lo que pide es justicia, una justicia severa con todo aquel que haya participado de los aparatos represivos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tienen que pagar los represores. Pero el policía come mierda, que lo único que hace es sufrir y tratar de luchar, ese tiene que recibir el escarnio, pero no la justicia. Porque tenemos que construir un país. Tenemos que construir un país. Por ejemplo, la libertad. Más que la libertad de Cuba, a mí me obsesiona ser libre. Ser libre para decir lo que uno piensa. Ser libre para expresarse como uno quiere. ¿Tú te acuerdas cuando yo te decía que uno de mis graves conflictos emocionales fue cuando estaba con esa mujer tóxica, perversa, chantajista, vengativa, celosa, que me hizo la vida un pañuelo arrugado, ¿te acuerdas? Y ella siempre me decía a mí, que ella nunca en Cuba se sintió presa, porque ella siempre fue libre porque era católica. ¡Los cojones! No puedes ser católico y libre, porque siempre que tú tengas un dogma moral que es más, o sea, que está por encima de tus propias concepciones éticas, tú no eres libre. Por eso la libertad significa justamente la capacidad de elegir, la capacidad de decir no y que seas absolutamente responsable de tus actos. De tus actos. Entonces, que tú seas católico no te hace libre, te hace esclavo del catolicismo. Que tú seas comunista te hace perro, asqueroso e incluso un potencial hijo de puta. Que tú seas socialista te puede hacer un utópico. Que tú seas liberal te puede hacer una persona que piense mucho más en lo pragmático, en lo práctico de una sociedad. Y si tú eres socialdemócrata, bueno, lo que sea. Pero no el social, o sea, no la socialdemocracia que uno piensa que va a resolver los problemas y el estado de bienestar y que la gente, porque eso solo lo promulgan los neocomunistas. Aquellos que son comunistas de alma, pero que no se atreven a decirlo, como Arturo López Levy, que es un comunista de alma, un agente del castrismo cultural. Hemos hablado de él aquí en estas sesiones. Y bueno, lo triste de la libertad de Cuba es que si no entendemos que la única alternativa para ser libre es que el individuo tome conciencia de su papel en la comunidad, y que esa libertad solo puede ser conseguida de manera individual, que no existe la libertad colectiva. No existe. Tú eres libre, yo soy libre, fulanito es libre y menganito es libre. Pero la libertad es una canción de Calamaro. Solo eso. Porque si no somos capaces de ser libres como individuos y fomentar la cultura de la aceptación, Cuba se va a la mierda. Bueno, Cuba está en la mierda. Cuba se hunde y desaparece como es. Desde hace más de 10 años estoy sometido a terapia. Soy una persona antisocial, me cae mal la gente y tengo una psicoanalista argentina, porque yo cumplo todos los clichés, que se llama Florencia. Desde hace 5 años grabo nuestras conversaciones. Y le pedí permiso para publicar, al menos lo que yo digo, aquí sin censura y sin cortes. Ella me dijo que eso me podía ayudar. Así que si quieres seguir viendo estas descargas que tengo con mi analista, suscríbete. Dale me gusta, like a este video y activa las notificaciones a fin de seguir tú y yo en este chisme.